como todos, yo elegí la frase piensa y trabaja de la Universidad de Guadalajara, la poderosísima. Ok, una muy breve historia del modelo. En la década de los 70, justamente por el tiempo de la Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba preocupado por lo expuesto que estaban las comunicaciones del Departamento de Defensa. Entonces el grupo ARPA decide hacer un modelo o un diseño para las comunicaciones en las que no hubiera un módulo principal. Entonces se pudieran desconectar grandes cantidades de esta red sin comprometer la comunicación del resto. Y de aquí es de donde nace ARPANET, enfocado inicialmente para la comunicación del Departamento de Defensa y algunas universidades que estaban involucradas con la investigación, también investigación militar. Posteriormente, en 1983, se implanta el modelo TCP/IP, que también está basado en el modelo OSI, que anteriormente fue mencionado en el protocolo ZigBee. Después de la introducción del protocolo TCP/IP, pues, se separa y se inicia la Internet Networking y el ARPANET. Se separan. Y posteriormente, ARPANET y MILNET también se separan para hacer las comunicaciones militares para MILNET y ARPANET básicamente Internet. Ya por último, a finales de los años 80, se comunican estas computadoras a las computadoras transcontinentales, unas supercomputadoras de muy alta velocidad que permitían la comunicación entre continentes. Inicialmente se conectaron universidades de diferentes continentes para fines de investigación. Posteriormente, con la implantación del comercio en Internet, es que nosotros tenemos todo esto. Otro dato interesante es que el sistema Unix, el sistema operativo Unix, estuvo involucrado en esto, dado que el modelo TCP/IP fue introducido al sistema operativo de Unix, lo cual popularizó este modelo para la comunicación. Una breve comparativa. El modelo TCP se conforma de 4 niveles, el modelo OSI de 7 niveles. El TCP básicamente agarra unos cuantos de esos niveles y de hecho hay una pequeña discrepancia entre los autores. Unos autores dicen que los primeros 2 niveles, que vendría siendo el nivel del enlace y el nivel físico, corresponden al nivel de subred del modelo TCP/IP. Otros no. Otro autor español dice que el nivel físico es el único que corresponde al nivel de subred y fue al que me basé porque fue de donde tomé la mayor parte de la información. El siguiente espacio, el nivel de internet, está equivalente al nivel de red, nivel de enlace. Esto lo voy a explicar un poquito más a fondo más adelante. La idea es tener como una idea de cuál es la semejanza que tienen estos dos. Posteriormente, el nivel de transporte es igual al nivel de transporte del modelo TCP. Están enfocados a las mismas tareas. Nivel de sesión, presentación y aplicación, que estos básicamente son los que se llevan a cabo en el host. Es el mismo nivel de aplicación del modelo TCP/IP. Entramos al nivel de subred y como habíamos dicho, tenemos una capa física. La capa física desarrolla un nivel de enlace en las redes, como su nombre lo dice, físico. Es cuando conectamos nuestro cable de Ethernet de nuestro consola Xbox, nuestra computadora, a nuestro modem. Básicamente la capa física solamente se consta del pasivo y el activo. El pasivo son redes adaptadoras de impedancia y el modelo activo son repetidores. En el caso de que vayas a conectar un protocolo Ethernet de par trenzado, del cable de par trenzado que conocemos, a un protocolo Ethernet de cable coaxial, pasaría por la capa física, dado que el protocolo es el mismo. Lo único que cambia es el conector. Incluso, bueno, también en otro tipo de enlaces que se podrían hacer para la comunicación, el mismo protocolo, solamente de diferente medio. Vamos a ver esto. En el modelo OSI se conoce como sistema final. En el modelo TCP/IP se le conoce como host. Los hosts son los dispositivos que se conectan a las subredes para lograr la comunicación a través de estas. Las subredes, aquí las llamamos como hub, podría ser par trenzado a cable coaxial y se logra la comunicación efectivamente, pero sin alterar el protocolo. Más adelante, en el nivel de internet, tenemos el nivel de enlace. En el nivel de enlace les llaman como puentes o conmutadores. ¿Por qué? Tenemos una pequeña placa que le llaman PDU, que es Program Data Unit o Protocol Data Unit, cada uno lo llama de su forma. Tiene un pequeño procesador y una memoria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una entrada recibe la información con su respectiva cabecera. La cabecera va a depender del protocolo con el que se esté comunicando. Protocolos de bajo nivel, protocolos de nivel de Ethernet,
protocolos como FDDI, que es para la fibra óptica, o Token Ring, este tipo. Entonces, el procesador básicamente lo que va a hacer es leer la cabecera. Va a procesar la cabecera y determinar cuál es el protocolo. Va a determinar si hay una necesidad de hacer un cambio de protocolo para que la dirección a la que se está intentando comunicar pueda recibir la información en el protocolo que se comunica. Posteriormente, el procesador entregaría la información C2' porque es otra cabecera de otro protocolo distinto. Pasaría los datos de la forma idéntica, dado que los datos no se deben de alterar independientemente del protocolo. Entonces, en el caso de que el procesador vea que es innecesario hacer este cambio de protocolo porque la red a la que se está intentando comunicar es al mismo protocolo con el que lo está haciendo, entonces el procesador eliminará los datos de entrada sin enviarlos al final. Entonces, aquí el primer nivel. Posteriormente se implanta el nivel de red, el nivel de router, de direccionamiento. Como sabemos, en las comunicaciones de Internet se necesita un direccionamiento o un encaminamiento de la información para que ésta pueda llegar a su destino. El transmisor, o en este caso el lugar de origen de la información, tiene que indicar cómo va a ser enviada esa información. De aquí el protocolo IP, que más adelante lo voy a mencionar. Básicamente, los niveles superiores se van encapsulando a los niveles inferiores. ¿Qué es lo que pasa? El C2, como lo habíamos dicho, va a ser el encabezado del protocolo Ethernet, FDDI y protocolos de ese tipo. Aquí ya tendría encapsulada la cabecera del protocolo de nivel superior. Los datos, como habíamos dicho, no se ven alterados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma tarea. En este caso, el procesador descarta la información de C2 para solamente procesar la información de C3, que vendría siendo la dirección IP, como ya lo había mencionado. Entonces, el procesador va a determinar hacia dónde va a mandar la información, modificando algunos parámetros de la cabecera de IP, que posteriormente los voy a mencionar, y de ser necesario también va a ser una alteración de los parámetros del protocolo de nivel inferior. Posteriormente enviará los datos de manera idéntica, sin alterarlos, y pasará a enviarlos hacia uno de los puertos del mismo enrutador. De la misma forma, en caso de que la información no pueda ser entendida, el protocolo no pueda ser entendido, la información queda eliminada del procesador para prevenir la aglomeración de información en la red. Posteriormente, el autor menciona un nivel intermedio entre el nivel 3 y el nivel 4 del modelo OSI, el nivel de Interred. ¿Qué es lo que pasa? En el modelo anterior, según el autor, el estandarizado es muy complicado. Entonces se necesita un nivel más que esté encapsulado en este mismo, un nivel superior, que es el que va a indicar básicamente cómo se va a tratar la información y va a estandarizar más las cosas. Entonces, la misma tarea, CI, en el caso de ser entendida, se cambia la información, se pasan los datos, de no ser entendida, se descarta la información. El nivel de transporte básicamente es cómo se va a enviar la información, pero ya a niveles superiores. En el caso, aquí tenemos dos protocolos muy importantes, que es el TCP, Transfer Control Protocol, y User Control Protocol, le puse D. Estos dos protocolos son fundamentales para la comunicación de la Internet. La diferencia entre estos dos es que TCP es más complejo, pero es más fiel a la información. El protocolo UCP es un poco más simple, pero es más veloz. Y también a esto le da sus problemas de que puede tener errores. Aquí se piensa que el protocolo TCP está recomendado para las redes WAN o redes de área amplia y el protocolo UCP para las redes LAN, redes de área local. También aquí se implanta otro detalle, que es que las redes WAN está recomendado utilizar el estándar X25 y en las redes LAN está recomendado el estándar del protocolo Ethernet, que es con las direcciones MAC. En el nivel de aplicación tenemos los niveles 5 a 7 del modelo OSI. Tenemos uno de los protocolos que ya conocemos porque siempre está en la cabecera o casi siempre está en la cabecera de todo lo que buscamos en Internet. HTTP, que es Hypertext. Bueno, la traducción la desconozco en este momento. ¿Qué es lo que pasa en este protocolo? Básicamente el protocolo no tiene la información completa de todo lo que te va a estar enviando la aplicación. Este protocolo lo que te va a estar enviando va a ser direcciones enlace en las que tú vas a estar descargando la información que tú vas a necesitar.
Esto sirve bastante para que un mismo servidor no tenga que estar almacenando toda la información, sino solamente las direcciones de donde tomar las imágenes, el texto o incluso contenido multimedia. También aparte del protocolo HTTP, tenemos protocolos para el direccionamiento de correo electrónico, para telefonía inclusive. El datagrama IP. Como ya habíamos visto, el datagrama IP, a ser un nivel superior en este caso, el Ethernet, necesita ser encapsulado. ¿Qué es lo que pasa? Los datos de Ethernet son los mismos que los datos de IP. Esto lo que se hace solamente para saber qué es un header distinto. El header de Ethernet, como ya había dicho, está definido por las direcciones MAC de origen, la dirección MAC de destino, y al final tiene una cola. En el caso del protocolo IP, por ahorita voy a mencionar cómo es la cabecera de IP, que es un poco más compleja. ¿Cuál es el problema? Tanto Ethernet como el protocolo IP no están enfocados a la conexión. Ambos autores sugieren que cuando un protocolo no está orientado a la conexión, significa que no está diseñado para resistir errores. En caso de IP, puede detectar alguna clase de errores, pero no todos, y no los notifica. Entonces puedes enviar la información, pero no sabes si llegó. Entonces aquí tenemos el datagrama, pero este es el datagrama de IP versión 4. Tenemos un IP versión 6. En este caso voy a mencionar el IP versión 4 porque es un poco más simple y porque de hecho se sigue utilizando. La necesidad de cambiar de IP versión 4 a IP versión 6 fue que las direcciones de IP se empezaron a agotar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el IPv6, uno de los grandes cambios fue que se cambió de 32 bits a 64 bits para las direcciones IP. Ok. El primer campo del datagrama, para empezar, son palabras de 32 bits, por eso están segmentados aquí. El primer campo del datagrama nos dirá qué versión de IP estamos enviando, qué versión del protocolo de Internet, es la nomenclatura. HLN nos estará diciendo la longitud del header, pero la longitud en campos de 32 bits. Esto nos estará diciendo cuántos espacios tiene la cabecera. TS, aquí lo tengo. TS es el tipo de servicio y el que nos va a estar indicando qué servicio es el que estamos requiriendo, qué servicio necesitamos, o sea, la calidad de servicio, qué tanta prioridad tiene nuestra información. Posteriormente voy a hablar de cada uno de esos bits que corresponden ahí. Posteriormente tenemos la longitud total. Esta longitud total nos va a estar diciendo la longitud tanto del header como de los datos que están en el protocolo IP. Esta longitud total está basada en unidades de 32 bits, palabra por palabra. Para saber la longitud total de los datos, solamente tendremos que hacer una resta de la longitud total menos la longitud de la cabecera. Posteriormente tenemos un espacio para la identificación. Esta identificación es 16 bits. Nos ayuda porque el protocolo IP está diseñado o está pensado para poder fragmentar la información. ¿Esto por qué? Porque algunos receptores no son capaces de recibir grandes espacios de información, grandes cantidades de datos en una misma recepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El protocolo IP fragmenta esta información para poder enviar pequeños espacios. Y la identificación nos ayuda para saber que todos los fragmentos que están llegando son del mismo datagrama original. Ahorita, más adelante voy a hablar cómo está definido esto. Las banderas nos ayudan para saber cómo se debe de tratar la información del IPv4. Posteriormente también voy a hablar de bit por bit. El offset nos ayuda a saber la dirección, más bien el lugar o la posición de la información con respecto al datagrama original. Esto es de que si estamos a decir por bits, estamos enviando 8 bits, pero nuestro receptor solamente puede recibir 4. Entonces el offset va a ser de 5 porque desde ahí parte el siguiente datagrama. No, desde 4 porque desde ahí parte. TTL es el tiempo de vida. Esto le ayuda a los datagramas IP a no permanecer por mucho tiempo dentro de la red para evitar aglomeraciones de información. Este TTL básicamente tiene un número que es otorgado por el transmisor que le dice por cuántos nodos puede atravesar. Cada nodo por el que vaya atravesando nuestra información va a restar este TTL. Y el nodo que determine que TTL es igual a 0 va a descartar la información y ya no la va a volver a enviar porque ha cumplido su tiempo dentro de la red. Después tenemos el campo de protocolo. Este nos ayuda para saber cuál es el protocolo que está
encapsulado en el protocolo IP, porque hay otros protocolos que se pueden encapsular dentro de este, como anteriormente fue encapsulado IP en Ethernet. Posteriormente tenemos un espacio de 16 bits para el checksum. Este nos ayuda para saber si hay un error, pero solamente en la cabecera, no en los datos, dado que el checksum suma todos los unos que hay dentro de la cabecera del datagrama de IP. Posteriormente le hace complemento a 1 y guarda el resultado dentro de este espacio del datagrama. Posteriormente tenemos la dirección de origen y la dirección de destino. Estas direcciones son con respecto al estándar de IP, que son de 32 bits. Esto nos va a indicar, pues, a grosso modo, de dónde sale la información y a dónde tiene que llegar. Tenemos un espacio de opciones de 0 a 40 bytes, que esto es utilizado o puede ser utilizado para que nodos intermedios graben su dirección IP aquí. ¿Qué es lo que pasa? Si enviamos una información y determinamos que cada nodo nos tiene que notificar que pasó la información por ahí, cada uno va a estar escribiendo en esta parte que pasó por sí mismo. Esto podría ayudar a determinar un encaminamiento de la información dentro de la red. Y por último tenemos el campo de datos, que el campo de datos, como ya sabemos, depende de la longitud total. Entonces, es recomendable que la información no se transmita a grandes cantidades de datos porque es muy posible que llegue con errores. En esos casos es mejor la fragmentación del protocolo IP. Ok, tenemos bit por bit, como lo habíamos mencionado, la versión notifica la versión del datagrama IP. HL en la longitud en unidades de 32 bits, pero de la cabecera. El TS, que es el tipo de servicio, nos va a estar diciendo la prioridad, los bits menos significativos, los primeros 3. Estos bits nos estarán diciendo que si los 3 están en 1, es un datagrama de control. Es crucial que llegue la información. En el caso de que la información de la prioridad sea 0, es un datagrama de nivel normal, entonces no es tan importante que la información llegue a su lugar. El delay nos va a estar diciendo cuánto tiempo queremos que se tarde en llegar la información, que sería, como por así decirlo, la latencia de la información que va a través de este datagrama. Throughput y reliability nos estarán diciendo cuánta fiabilidad queremos de la información en cuanto a su llegada. En este caso, podría ayudar posteriormente a niveles superiores a determinar si va a ser utilizado el protocolo TCP o el protocolo UCP. Los bits 6 y 7 de este espacio están en ceros y están definidos para una posterior descripción de ellos, para próximos usos. Longitud total, como lo habíamos dicho, contiene la longitud del datagrama en unidades de 32 bits. Después tenemos la identificación, que nos ayuda a identificar los segmentos fragmentados, que todos son del mismo datagrama original, porque podemos enviar una gran cantidad de datagramas segmentados y tenemos que identificar cuál es de cada uno. Es como un rompecabezas. Tenemos que saber de qué rompecabezas es nuestra pieza. En las banderas, el bit menos significativo es leído como 0. El bit DF nos estará indicando el DF nos estará identificando si el datagrama puede ser fragmentado posteriormente o no. Si está en 1, el datagrama no debe de ser fragmentado. Entonces, si un router llega a la información y necesita fragmentarlo para enviárselo a otro enrutador o para enviarlo al usuario final, si este bit está en 1, entonces no va a poder hacer el fragmentado y va a devolver la información o la va a eliminar. MF es el bit que nos estará diciendo que este datagrama, el que acabamos de recibir, es el último de un fragmentado de datagramas. Eso significa que si nosotros estamos enviando 5 piezas, la quinta pieza nos va a tener el bit MF activado para indicarle al receptor que desde ahí, a partir del offset y de los datos que acaba de recibir, tenemos que tomar los anteriores. También, cuando la información llega al receptor, este empieza un temporizador. Si el temporizador llega a 0, lo que pasa es que la información que se ha recibido se elimina. ¿Por qué? Porque alguno de los datagramas no llegó. Porque como sabemos, en el protocolo IP, cada datagrama va a viajar por diferentes nodos. Tenemos el offset. Como habíamos dicho, aquí escribí mal, no son 64 bytes, son 64 bits, serían 8 bytes. Sería la posición relativa de los datos de un datagrama fragmentado. Como ya les había dicho, si enviamos 8 bits, por decirlo así, porque aquí estamos hablando de bytes,
En el cuarto estaríamos hablando del offset para el siguiente datagrama. Ahorita tengo una tabla aquí para explicarlo mejor. TTL, el tiempo de vida del datagrama. Si llega a 0, se elimina el datagrama y se elimina de la red. El protocolo nos podría decir cuál es el protocolo encapsulado dentro del datagrama de IP. El checksum, ya lo habíamos dicho, pues el complemento, la suma de todos los bits en 1, complemento a 1, se carga en checksum y el receptor revisa checksum. Es importante saber que el checksum va a estar cambiando entre nodo y nodo. ¿Por qué? Porque TTL está variando, TTL está decrementando, entonces hay un 1 menos. Entonces hay que tomar en cuenta que checksum también debería de estar cambiando. Dirección de origen y dirección de destino. Aquí vamos a estar hablando de las direcciones IP, pero hay formas de verlas. La original de la dirección IP es bit por bit, 32 bits, ceros y unos. Pero hay otras formas para entenderlo de mejor forma. La notación decimal, como muchas veces lo hemos visto cuando intentamos cambiar la contraseña de nuestro módem, se para en espacios de 8 bits. Entonces, 255, 255, 255, 255 separados por puntos entre cada uno. Esta sería la dirección, la última. La primera sería 0000. Posteriormente tenemos los nombres IP, que alguna vez nosotros hemos oído hablar de los DNS, que son los sistemas de nombres de dominio. Aquí tenemos una página que sería la de la biblioteca WDG para entender un poco más de esto. Entendemos que primera parte tenemos HTTPS, que nos estará diciendo que el protocolo con el que nos está enviando la información es HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Posteriormente tendríamos el nombre IP, que sería WDG. Esto normalmente nos estaría haciendo una referencia a qué estamos entrando, como cuando ponemos Facebook, sabemos que estamos entrando a la página tal. Nos puede ayudar para saber qué es lo que nos está ofreciendo. Posteriormente tenemos dos subdominios. Los subdominios son .bilbio, .udg. Y el dominio raíz es geográfico. Tenemos otros dominios que es el .com para comercio, .gov para gobiernos, .int para asuntos internacionales, y tenemos nuestro .mx para los dominios que son de México, propiamente de México. Entonces los subdominios solamente nos estarían dando una idea de la dirección IP a la que estamos intentando acceder. Sabemos que es en México, en la Universidad de Guadalajara, en su apartado de la biblioteca, y la última palabra es así, no logré encontrar su significado. Pero como sabemos, aquí las DNS nos podrían ayudar, que de hecho la DNS es un protocolo superior. Nos podrían ayudar nosotros enviando la información del nombre IP, HTTP, dos puntos, bla, 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 y el DNS nos estaría devolviendo la dirección IP de este DNS, de este dominio más bien. Ok, el segmentado del datagrama IP. Como habíamos visto, el protocolo IP tiene la posibilidad de fragmentar los datagramas para que sea más fácil que el receptor los reciba. Aquí tenemos unos datos que tenemos 800 bytes y 200 bytes. En total tendremos 1800 bytes aquí. Entonces, el primer datagrama, también aquí tendremos que saber cuál es la longitud máxima que puede recibir. El primer datagrama tendría el identificador A. Estamos diciendo que A es un número binario que quepa en este espacio. Entonces, el offset sería de 0. ¿Por qué? Porque su posición está en 0, está en la posición inicial. Posteriormente tendríamos el segundo datagrama con el mismo identificador, un offset de 100. ¿Por qué? Habíamos dicho que son 64 bits. 64 bits equivale a 8 bytes. Entonces, cada unidad de offset equivale a 8 bytes. Si dividimos 800 bytes entre los 8 bytes que tenemos por unidad del offset, tendríamos 100. Entonces ya determinamos cuál es el offset de este datagrama. Inclusive si posteriormente se llegase a fragmentar más esta información, dado que el offset no nos está diciendo que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5, sino que nos está diciendo una posición con respecto al datagrama original, se podría fragmentar posteriormente por otro espacio, siempre y cuando se mantenga el mismo identificador. Y la información llegaría al destino, aunque en más segmentos, quedaría más despedazado, por así decirlo. Por último, tenemos el último datagrama, que va a tener el mismo identificador, su offset de 200, 800 bytes son 1600 bytes. Entonces, podemos hacer la operación y sacaríamos el offset. Y tendremos activada la bandera MF, que nos estaría diciendo que este es el último datagrama del datagrama original. Obteniendo el offset, el tamaño del datagrama final y el bit correspondiente de que es el último fragmento, podremos determinar la longitud del datagrama
completo, del original. Aunque como habíamos dicho, el protocolo IP no está orientado a la conexión. Por lo tanto, si yo envío la información, es probable que con ayuda del checksum o con ayuda de los temporizadores, cuando hacemos el fragmentado del IP, podamos, eh, podamos saber si la información llegó mal. Pero esto sería para el destino. El origen no sabría si la información llegó correcta o llegó incorrecta. Para esto le ayudan los protocolos como el ICMP, que es del mismo nivel de protocolo IP. Este no es un protocolo de transferencia, no es ni TCP ni UCP. Este protocolo, como ya hemos dicho, se encapsula dentro de IP, entonces aquí tendremos un encapsulado dentro de un encapsulado, porque si sabíamos, el IP está encapsulado en otro protocolo de nivel inferior. Y la misma analogía, el header pasa a ser datos del IP y los datos del ICMP tendría los datos originales, aunque si tendríamos algo más encapsulado dentro del ICMP, tendríamos más fragmentos encapsulados ahí. Entonces, por eso no se le dice como tal datos, porque sabemos que los datos pueden contener dentro de él otro protocolo interno. Ok, tenemos el protocolo ICMP que es un poco más simple que el protocolo IP. Tenemos el tipo que nos va a estar diciendo o nos va a estar devolviendo la información de qué clase de error fue el que pasó, y el código sería un poquito más específico. En el caso del checksum funciona exactamente igual que en el de IP, hace una suma de todos los bits, los unos en la cabecera, complemento 1 y lo almacena en este espacio. Después, datos opcionales, el protocolo TCP podría enviarnos unos cuantos datos de cuál fue específicamente el error. Es importante saber que el ICMP es utilizado solamente para notificar errores. Porque si yo estoy enviando información y mando el protocolo ICMP, estaría diciendo que la información que estoy mandando es errónea. Entonces, el ICMP solamente es para notificar errores, no es para enviar la información como tal. Por eso no es un protocolo de transferencia. Aquí tendríamos, ahí está arriba código para saber que todo lo que está alrededor depende, es en base a eso. El tipo 3 nos estaría diciendo que el destino no fue alcanzable. Y ahora sí el código nos diría por qué. El 0 nos diría que la red no fue alcanzable. Entonces, no, por un decir, el router no supo cómo dirigir la información, el TTL se acabó, la dirección destino no existe, que es poco probable. Y después tenemos el 1, que el host, que habíamos dicho que el host es el sistema final o el dispositivo, no fue alcanzable. Esto sería que nosotros nos logramos conectar a la red, pero la red no fue capaz de enviarle esta información al host. Esto puede pasar porque el host no tiene la capacidad para recibir la longitud de datos que se envía. Después tenemos el protocolo inalcanzable. ¿Qué significa? Que efectivamente la información llegó a la red. Efectivamente la información llegó al sistema final, a nuestro dispositivo, pero el protocolo, el dispositivo no fue capaz de entenderlo. Entonces nos estaría enviando esta información de retorno. Posteriormente tendríamos el puerto inalcanzable, que efectivamente llegamos a la red, efectivamente se sabe que está el host conectado a esa red, pero el puerto está desconectado, en este caso de la unidad cableada, o en el caso que tenga un firewall para la protección del mismo dispositivo. Y por último tendremos aquí una fragmentación excitada. Como habíamos dicho, aquí es posible decir que el host no fue capaz de almacenar tal longitud de datos, entonces necesita que el protocolo IP se lo fragmente para poder ahora sí entenderlo y almacenarlo de manera correcta. Otro dato importante es que de ninguna manera, tanto el protocolo IP como el protocolo ICMP informará de cuáles las medidas que se tienen que tomar en base a estos errores. Esto solamente estaría informando qué fue lo que sucedió, y el procesador de origen tendría que tomar la decisión de cuál va a ser la medida tomada. Y otro dato interesante es que el protocolo ICMP también puede tener sus propios errores. ¿Por qué? Supongamos que la información no fue capaz de llegar a su red destino, se quedó en un router, y ese router por el protocolo ICMP le va a informar al nodo inicial, al nodo de origen, que hubo un error. Pero si durante la transcurrencia de nodos para llegar a su destino, esta información se perdió, entonces tanto la información no llegó a su destino como el mensaje de error no fue llegada a su lugar de origen. Y pues
quise dejarla hasta aquí porque eran demasiados protocolos para ver en una sola clase. Entonces, aquí tengo las referencias. La red de Internet de modelo TCP/IP, direcciones e interconexiones de redes basadas en TCP/IP, etc., etc. RIP es un protocolo vectorizado para el encaminamiento de la información. En ese libro lo leí. Ambos autores son españoles y pues gracias por no dormirse. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, todo bien.